escogido. 1 de 2. Parte primera. El infierno. Ezequiel 28, 10 al 19 RVR 1960. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. 19. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Ahí está. Quizás ni el diablo Satanás, ni los demonios los ángeles caídos vivan eternamente atormentados en el lago de fuego. El Apocalipsis 19, 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. El Apocalipsis 20, 4 al 15. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. El número de los cuales es como la arena del mar. 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. 13. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Tengo que aclarar antes de continuar con esto del infierno en llamas continuas y nunca muere la persona, en tal caso ya almas, que van allí, y después eternamente en el lago de fuego. Que no lo enseño como doctrina. Es una forma de pensar mía. Y dicho esto, vamos allá. Pensando, razonando nadie en su sano juicio, y con su amor humano, sin ser un sádico. Se regodearía en saber que en tal sitio hay almas que continuamente, eternamente son atormentadas en tal horror. Y como nunca pudiera nadie aquí en la tierra imaginar. Se queman, achicharran continuamente. Y encima no mueren. Y nosotros los salvados en el cielo gozando con Dios. Pues yo pienso que al saber tal cosa unos gozando eternamente, y otros con esa clase de castigo y eterno. No podría ser tanto gozo para nosotros los que vayamos a la gloria con Dios. Si a nosotros todo esto nos repugna, cuanto no más lo rechazara a Dios, sabiendo que Él mismo tiene eternamente día y de noche, allí no habrá ya más ni día, ni noche, pero así me entendéis mejor. Y el infierno en unos lados nos dice que es. San Marcos 9, 43, 44, 43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. 44. Donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Este versículo hace hace referencia a Isaías 66, 24. Donde es una imagen de los juicios de Dios, con hipérbole, exageración del texto. Y así con del gusano que nunca muere, y el fuego, se expresa lo horrible del castigo por Dios. Pero yo no creo que sea eternamente en llamas, ni el infierno, ni el lago de fuego, o sea achicharrando las almas, millones y billones. En otros lados dice que oscuridad eterna. Y si es fuego con llamas, no puede haber oscuridad eterna. Y noche a todas esas criaturas suyas, y en la eternidad almas, en las mazmorras dándoles dolor grande. Vamos peor que la Inquisición, y Dios vengándose por una y otra vez, y esto por la eternidad, siempre por siglos de los siglos.
Solamente por lógica eso no puede ser. Pues nos resulta muy raro que un Dios de amor haga así. Y alguien me dirá, es que también tiene más atributos divinos. Y entre los que tiene es amor y justicia. Pues por eso mismo él tiene que castigar, pero dice la Biblia, y toma bien nota de esto. La Biblia palabra de Dios. Nahum 1, 2, 3. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios, y guarda enojo para sus enemigos. 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Nahum 1, 5 al 9. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo, y todos los que en él habitan. 6. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. 8. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. 9. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Voy a repetiros estos versículos últimos desde el 7, porque es muy importante. 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. 8. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. 9. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Y el 9. La parte B, lo vuelvo a repetir, por si alguien no se ha enterado. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Ezequiel 33, 11. Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? 2 Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para poder entender todo esto de un infierno en llamas y el lago de fuego por la eternidad hay que saber esto. En el Antiguo Testamento, no viene infierno, ni lago de fuego como tal, y dista muy diferente a como hoy lo pone en nuestras Biblias, el concepto de infierno y lago de fuego eternos. No lo dice explícitamente. Y estos son los textos. Isaías 66, 24. Y saldrán, y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Daniel 12, 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Salmos 9, 17. Los malos serán enviados al Seol, todas las naciones que se olvidan de Dios. Vamos despacito por partes. Isaías 6, 1 y versículo 6. En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, etc. Vamos a ver. En el cielo no hay sastres, ni Dios necesita de faldas que llenen todo tipo de su gloria, que se manifestaba, y abarca todo a que no. Ni tampoco hay fraguas para hacer unas tenazas, que se necesita, aparte del hierro que sería de ese metal, yunque martillo, y fragua. Más un fraguero ni carbones encendidos para perdonar. No literales. Sí la sangre del cordero. Todo esto Dios se lo puso así, para que lo entendiera. Fue una alegoría, como una metáfora. Ese Marcos 9, 42 al 48. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello, y se le arrojase en el mar. 43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. 44. Donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. 45. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. 46. Donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. 47. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo 2 ojos ser echado al infierno. 48. Donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga.
Vemos, nos enseña a través de esas alegorías la importancia de tal cosa, en este caso el pecado. Y que es eterno, el castigo es siempre. Pero no precisamente tiene llamas eternas, etc. Un ejemplo más, para entender que es una metáfora. Red Bull te da alas, ya dice el mensaje, que es como si el que lo toma tuviera alas y da energía. Pero no te da alas literales. Pues eso en una metáfora. Lucas 16, 19 al 31 del rico y Lázaro. Dicen, parábola no puede ser porque nombra y tal. Vale, pero sí una. Lo del rico y Lázaro del infierno en llamas. Fue fábula, enseñanza con moraleja, los rabinos, maestros en Judá, daban y seguirán con lección en moraleja. ¿Qué quiere decir literalmente? Enseñanza. Yo al escuchar en Google que es fábula, en mí me conmovió, y dije, totalmente convencido, llegué a la conclusión de que fue una fábula. Tú pregunta y verás. Claro, tienes que leer otros términos similares hasta que tú, en tal caso yo, lo encuentres y lo entiendas. Y no se puede enseñar a nadie, si uno antes no lo asimila bien. O sea que hay un castigo, no cabe duda que lo hay. Pero no en el infierno ardiendo eternamente. San Juan 5, 24, de cierto os digo. El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 2 Tesalonicenses 1, 8, 9. Vendrá Jesús, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, y en los tiempos actuales los de Judá, los rabinos que enseñan el Tanaj tampoco creen que el castigo sea eterno. Es temporal, y allí se puede reconocer el pecado en ese tiempo. Y salen limpios, como una lavadora. Y si los quema, achicharra por la eternidad, entonces eso sería vengarse no 2, ni 3, ni 100, ni 1000 veces. Ni 1.000.000 de veces, sino incontables las veces que Dios se estaría vengando. Pues ni que Dios fuese un verdugo, criminal, y se gozase en eso, ver cómo sufren los demás, y un sádico, psicópata, narcisista. De todo lo peor como persona, o Dios, o seres creados. Todo eso y más es Satanás y los demonios. Pero no Dios verdadero, el yo soy, en la antigüedad, el creador de todo, y todas las cosas, el omnipotente, Jehová, etc., y hoy Jesús, el cual antes y ahora es el mismo, y uno, entre otras cualidades únicas como único Dios. Es amor puro. Yo la verdad no creo, cada vez estoy más convencido de que Dios no es así de vengativo y malo. Pues Dios es amor, con justicia. Además repito, en unos lados dice que es llamas, en otros que oscuridad. 2 Pedro 2, 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. 2 Pedro 2, 16, 17. Y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. 17. Estos son fuentes sin agua, y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Judas 1, 5 al 7. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Isaías 57, 15, 16. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré. Pues decaería ante mí el espíritu, y las almas que yo he creado. Joel 2, 13. Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Daniel 12, 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Vida eterna, e inmortalidad no tiene nadie, excepto Dios.
Aunque Dios no fue creado, pero sí el cuerpo de Jesús, por eso dice la Biblia el único inmortal, Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios es el único Dios verdadero, y siempre ha existido. Salmos 90:2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Génesis 21:33. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno. San Juan 17:3. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. San Juan 1:1-3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 2. Este era en el principio con Dios. 3. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Apocalipsis 1:8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. En el Antiguo Testamento no viene la palabra inmortal, sí eterno. Todas las cosas, incluidos los ángeles, fueron creados, por tanto los ángeles y los hombres creados por Dios son inmortales. Pero fuera de Dios, Él les puede quitar la inmortalidad, es decir, morirían en el lago de fuego en la segunda muerte y dejarían de existir. Nadie tiene una batería interminable de la vida inherente, intrínseco como Dios. La luna no tiene luz propia sino que la refleja del sol. Sol, tipo de Jesús. Malaquías 4:2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. Colosenses 1:15-18. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. 17. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. 18. Y él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Hebreos 1:2-3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y como había mucha influencia, latina y romana, y griega, aunque los que dominaron fueron los romanos y estos también tenían sus dioses, y los emperadores etc., pero existía el panteón de dioses y mucha cultura griega. Y entró y querían entrar más falsas doctrinas, y todo eso el apóstol Pablo era lo que quería cortar, por eso entre otras cosas escribió lo del único inmortal, pues hay que ver el contexto de vida de entonces. Pero antes veremos los de Israel, como ya la escritura por los propios escribas era adulterada, algunos ponían lo que a ellos le interesaba, y daban su interpretación propia, y no siempre era así, y Dios los recrimina, y castiga. O sea, ni los originales como algunos hermanos afirman que son, no quiero hacer daño a nadie. Pero como dice la palabra de Dios en parte la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es ignorancia porque los originales no existen, ni copias, exactas, pues ya pasaron muchos siglos y hasta milenios. Y se perdieron. Si la Biblia es a cachos, en único manuscrito entero de las cuevas de Qumrán, del Mar Muerto es Isaías, y no sé dónde me parece que lee y que también Ruto Ester, estos son enteros o más enteros. Los dos últimos mencionados. Y lo del libro de Isaías yo ya tenía alguna referencia, y vi a Palacios en un video en YouTube, y ya fue la confirmación. Aunque ahí vemos el milagro de Dios. Que la Biblia con las doctrinas centrales y casi toda a través de milenios la ha perseverado, ha tomado a personas y de la ha compuesto, y damos millones de personas testimonio de que la Biblia es la palabra de Dios para los hombres, y podemos saber cómo Dios es, y piensa, algo. Porque a Dios enteramente no se le puede entender, etcétera, etcétera. Él es compasivo, milagroso, amor, justo, todopoderoso, etcétera. ¿Sabes por qué yo sé que Dios existe, y que es bueno y bondadoso, fiel, todopoderoso, y que su palabra la Biblia es suya? Porque yo cierto día le pedí que me mostrara que existe y me quitara de la droga que aunque yo quería no podía, y lo hizo y más.
y milagros en mí, y en la familia, y sanidades, y algún milagro en los demás, y he usado lo que pone en la Biblia y lo ha respaldado, y me hizo un siervo suyo, y he visto repartimiento de su gloria, grandes moveres de Dios, y mucho más, y ya tengo mis años de edad que soy medio viejo. Y en el ministerio también tengo mis años, y lo cuento humildemente, y no os voy a engañar, pues soy muy temeroso de Dios. Hasta el Viejo Testamento está tocado por el hombre, y como fondo Satanás.